cuando nos estamos refiriendo a la innovación tecnológica, son aquellos procesos, aquellas tecnologías incorporadas a la explotación agrícola, ¿ya? Por lo tanto, ese es el gran desafío que nos vemos enfrentados. Cuando de repente revisamos algunos parámetros, tenemos este caso, por ejemplo, en el caso de la carne, promedios regionales, 150 kilos, cuando tenemos una oferta tecnológica de 450 kilos. Bueno, y así en varios, incluso también en productos de exportación, tenemos promedios regionales de 9 toneladas cuando tenemos una oferta tecnológica de 25. Cabe señalar que gran parte de mi desempeño profesional como extensionista, como transferencista, fue en el secano Costeros. Y ahí nosotros teníamos alrededor de 40 kilos por hectárea de carne, cuando teníamos una oferta de 450, o sea, una brecha tremenda. Por supuesto, hay muchas de estas ofertas tecnológicas que van acompañadas de grandes inversiones, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos planteando, por ejemplo, el caso de la producción ovina de 40 kilos, aspirar quizá a doblar esa cantidad, o en varias partes ya se ha logrado, y pensar un poco qué le significa al agricultor en un momento doblar sus ingresos. O sea, es una revolución tremenda. Bueno, como nos damos cuenta, tenemos un gran desafío y ahí donde tenemos que colocar todos nuestros esfuerzos. Cuando analizamos las razones, bueno, el objetivo general, ¿no es cierto?, es contribuir al acortamiento de las brechas tecnológicas mediante el cambio de actitud por parte de los usuarios de la tecnología. Y aquí yo quisiera recalcar específicamente lo que nos estamos refiriendo a un cambio de actitud. O sea, aquí pasa por las personas. No fue al azar que mi presentación la inicié con una serie de fotos de agricultores, porque ese debe ser nuestro objetivo. En algunos momentos hemos puesto énfasis en aspectos productivos, plantas, animales, etcétera, y de repente hemos perdido el norte en algunos casos, insisto, con respecto a la función que debe ocurrir en los agricultores. Toda nuestra propuesta tecnológica, todo lo que nosotros llegamos con los agricultores, pasa por una decisión propia del agricultor. Ahora, cabe destacar que, tal como lo señaló el Consejo Nacional de la Innovación para la Competitividad, se han hecho destacados esfuerzos privados y públicos, pero ahí aún no permea al país una cultura emprendedora de cambio tecnológico generalizada. Y ahí está el desafío. Tenemos una gran labor por delante. Cuando uno analiza las razones, y aquí quisiera retenerme un momento, cuando nos estamos viendo el caso de razones asociadas a los agricultores, quizás podríamos agregarle mucho más de lo que aparece acá, digamos. Pero si lo analizamos, tenemos problemas etarios, asimetría. En el caso etario, por ejemplo, se habla de que agricultores sobre los 55 años, descapitalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces nos hemos quedado en algunas razones que escapan de nuestro ámbito. Y ahí donde yo los llamo a reflexionemos sobre en qué aspectos que se presentan en este listado, como les digo, se puede aumentar mucho más, nosotros podemos hacer un aporte. Cuando nos vamos a la parte institucional, vemos este otro listado, son un listado totalmente arbitrario, pero nos damos cuenta de que hay muchas cosas que nosotros podemos intervenir y en otras que verdaderamente forman parte de la causa. Estamos viviendo en esa realidad y tenemos que nosotros adaptarnos a esa realidad. Arbitrariamente he priorizado que uno es el tema de desconocimiento de la tecnología o de las propuestas que nosotros estamos haciendo de parte de los agricultores. Y lo otro, por el lado de
de lo que nos corresponde institucionalmente son las tecnologías ajustadas. Cuando hablábamos de 450 kilos por hectárea de, de producción de carne de oveja, esto fue en los años 70, ya se venía hablando de eso. Ha transcurrido bastante tiempo y nos damos cuenta que esa realidad no se ha concretado. Entonces ahí cabe preguntarse si verdaderamente las tecnologías que estamos proponiendo están ajustadas a la realidad de los agricultores. Bueno, son los desafíos y un aspecto que quisiera colocar énfasis en esta presentación es la parte metodológica. O sea, ¿qué elementos nosotros tenemos que considerar para incorporar en las metodologías y en las metodologías que estamos desarrollando? ¿Qué se entiende por cambio tecnológico? Bueno, se habla de que es cualquier variación de los coeficientes producto de la actividad deliberada de aprovechar recursos dirigidos al desarrollo de nuevos conocimientos. Bueno, ¿qué es lo que es destacable de esta definición? Primero, es una variación de los coeficientes, de cualquier tipo, tecnológico, de comportamiento, de actitud, de proceso, etcétera, etcétera. Y aquí donde releva la parte de deliberada, o sea, hay una decisión, hay una toma de decisión de parte del agricultor. ¿Con qué fin? De adquirir y del desarrollo de nuevos conocimientos. Por lo tanto, nuevamente se centra en que nuestro eje, nuestro foco es el agricultor. ¿Qué es lo que trae? La idea es que estos nuevos conocimientos estén incorporados, lo que hablábamos de la innovación tecnológica. ¿Y esto qué trae consigo? Nuevamente un cambio de actitud en todos los planos, ¿ya? Incluso no solamente que involucre al agricultor, sino que a su familia. Y de ahí, ¿no es cierto?, que se habla de la agricultura familiar campesina, en donde verdaderamente los cambios tecnológicos pueden afectar, favorecer o perjudicar a la familia, digamos, a todo el entorno. Y esto, impagaritablemente, trae consigo un proceso de aprendizaje, ¿ya? Donde tenemos como foco a gente adulta. Sociológicamente se habla de que todas las personas adultas son aquellos todos mayores de 18 años. Por lo tanto, también tenemos que tener presente que ese es nuestro público objetivo. Con respecto a algunos antecedentes de la causa, se habla de la categoría de innovación, un asunto histórico, ya en donde encontramos un grupo de innovadores, ya, y tenemos los refractarios. Y esta curva se da en toda población. No podemos aspirar a que con lo que nosotros estemos proponiendo, lograr que el 100% de la población adquiera y logre ese cambio de actitud. Siempre vamos a tener esto. ¿Cuál entonces es lo que nosotros deberíamos tender? Es a correr esta curva, ¿ya? Manteniendo la distribución de la categoría de innovación, pero disminuyendo entonces y corriéndolo más hacia el lado de los innovadores, ¿ya? Lo que hay que tener presente es que estar trabajando con personas adultas, de 5 mensajes que nosotros estamos entregando en cualquier labor, ya sea teórica o práctica, 2 mensajes son los que se retienen. O sea, hay un 40% de retención. Por lo tanto, de repente somos muy dados, y ahí como me culpa, ¿no es cierto?, que hemos tratado de, a través de una actividad, entregar mucha información y verdaderamente no estamos logrando nuestro objetivo. Son antecedentes que tenemos que tener presentes, ¿ya? Otra cosa que hay que tener presente es la pirámide de aprendizaje, en donde nos damos cuenta que actividades pasivas y actividades activas nosotros tenemos una respuesta totalmente distinta de la retención a 2 semanas de efectuada la actividad. Y nuevamente, usando como experiencia personal, ¿no es cierto? Hemos de repente invertido mucho tiempo en lo que es ver y escuchar. Y verdaderamente
Lo que nosotros podemos estar esperando con ese tipo de actividad no es más allá de un 30%, ¿ya?, de aprendizaje. Hoy día se coloca mucho énfasis en lo que es el aprender haciendo, o sea, actividades activas, en donde el agricultor pasa de ser un objeto, pasa a ser el sujeto de la actividad, donde nosotros hacemos participar activamente a los agricultores. Con eso antecedente, entonces, tenemos que estar planificando nuestra actividad. Lo que tenemos que considerar es que, algunos considerando, es que el primero es el reconocimiento de la existencia de un problema, incertidumbre, confusión. O sea, ¿qué es lo que le está ocurriendo al agricultor? Ahora, tener presente que la tecnología es un medio, no es un fin, ¿ya? Nosotros tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de aplicar esa tecnología, qué es lo que buscamos. Y el cambio no solo son componentes tecnológicos, ¿ya? Como les decía, especialmente a nivel de la agricultura familiar campesina, se ve involucrada la familia, se ve involucrado el entorno, se ve involucrado el medio rural donde se desempeña el agricultor. Y lo que hay que tener también presente es que difícilmente, y muchas veces en el pasado, digamos, poníamos mucho énfasis en los famosos paquetes tecnológicos. Y resulta que los agricultores no adoptan paquetes tecnológicos, adoptan componentes de ese paquete tecnológico. Por lo tanto, tenemos que colocar énfasis en ese aspecto. Y, por supuesto, y ya lo vimos al comienzo de la presentación, debe existir brechas y ofertas tecnológicas. Hay muchas cosas que escapan de nuestro medio, de nuestras capacidades, y tenemos que tenerla perfectamente identificado, donde nosotros podemos hacer un aporte y que sea lo más impactante posible, ¿ya? Lo importante es nuevamente centrar nuestras capacidades, nuestra atención en el agricultor, sus problemas, la incertidumbre, la confusión o respuesta inconclusa que posea el agricultor, ¿ya? De repente hemos llegado al campo del agricultor diciéndole le traemos solución a sus problemas, y de repente no son los mismos problemas del agricultor, ¿ya? El agricultor está en otra, ¿ya? Y necesita entonces que se le dé respuesta a ese tipo de cosas. Otro aspecto es que haya un incentivo para quien lo adopte. Incentivo de tipo económico, incentivo de tipo social, incentivo de distinto tipo. Como les decía, estamos trabajando con personas adultas, y las personas adultas necesitamos un reconocimiento de cualquier tipo. Por lo tanto, tenemos que colocar énfasis en ese tipo de cosas. Ahora, ya habíamos tocado que el problema de la disponibilidad y de las tecnologías presentes deben estar adaptadas a las circunstancias de la cadena agroalimentaria. Muchas veces hemos pecado de que no consideramos esto y traemos tecnologías que de repente, en vez de favorecer y estimular al agricultor a aplicarla, se produce un rechazo totalmente, ¿ya? Ya lo decía el Ceremi, ¿ya? Cuando planteó el caso de que se ha puesto una gran inversión en los caminos. Tenemos que tener un soporte técnico capaz de resolver los problemas que genera el cambio tecnológico. Muchas veces uno escucha de parte de los agricultores, bueno, oye, ¿qué hago con el trigo si no tengo bodegas para guardarlo? ¿O qué hago con la fruta cuando no tengo el puente que me permita que ingrese el camión a buscar los beans? O sea, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas presentes una vez que hemos decidido la tecnología incorporar. Otra cosa importante, y lo que les decía yo anteriormente, de que al estar trabajando con adultos, necesitamos un grupo de interés, ¿ya? Y aquí donde parece relevante, y tal como lo decía Carmen Gloria, una evolución en cuanto a lo que fue los grupos de transferencia tecnológica, ¿ya? Y que siguen siendo una actividad de mucho interés, ¿ya? Porque hay un grupo interesado en adoptar tecnologías. Y lo que les decía anteriormente, ¿no es cierto?, este cambio de actitud
de parte de los agricultores. Su transmisión implica impajaritablemente un proceso intelectual. Aquí hay un concepto que nosotros tenemos que tener presente. Pasa por la toma de decisión del agricultor y esa decisión obedece a un proceso intelectual, ¿ya? Y lo que también hay que tener presente es que muchas veces el cambio tecnológico compromete varios planos, ¿ya? Me recuerdo el caso de un agricultor por allá en el secano costero del Olol, en el cual estaba desarrollando una plantación de almendros con riego tecnificado, ¿ya? Después de que se inició el convento viejo número 2. Bueno, y cuando fuimos a visitarlo nos dimos cuenta que no estaba regando los almendros. Bueno, conversando con él, nos dimos cuenta de que su problemática era otra, ¿ya? Cuando le consultamos me dice, mira, hace cosa de un año llegó la electricidad por acá y nos permitió establecer esta bomba que nos permite el riego tecnificado, ¿ya? Pero también significó que mi señora que estaba lavando en la artesa cambió ¿cómo se llama? A una lavadora eléctrica, ¿ya? Bueno, hicimos funcionar la bomba y nos significó un gasto que nosotros no lo podíamos asumir. Y eso significaba dos cosas. O seguía regando y me cortaba la luz porque no iba a poder pagar y mi señora volvía a la artesa, o paraba el riego. Bueno, la opción fue una sola, parar el riego, lógicamente, ¿ya? Y lo importante entonces, que ahí nos faltó quizás conversar con los agricultores, conversar cuál era su problemática, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus posibilidades. O sea, nuevamente una participación activa de nuestros interlocutores. Ahora, ¿para qué? Para que estos cambios se deben mostrar persistencia en el tiempo, ¿ya? Que verdaderamente el agricultor lo adopte y logre el cambio de actitud. Esto implica impajaritablemente adquirir, desarrollar o modificar una capacidad. Y también tenemos que estar muy atentos a qué son las capacidades, cuál es la realidad que nosotros nos vemos enfrentados. Y, lógicamente, ya una vez que se ha adoptado este cambio, se logra, se manifiesta a través de un comportamiento y disposición, y como decía anteriormente, ojalá en el tiempo. Ahora, haya habido una evolución de los paradigmas, digamos, ¿ya? Desde la búsqueda de rendimientos de plantas y animales, hoy día se ha puesto énfasis, se está poniendo énfasis hace mucho tiempo en relación a las personas. Y otro aspecto también que ha producido una evolución de los paradigmas es que hasta no hace mucho se privilegiaba las actividades. Y me recuerdo cuando organizábamos días de campo, volvíamos a nuestra estación experimental y ¿cuántas personas fueron? No, 50. No, pues poco. Oye, no, 120. Excelente día de campo, oye, fabuloso. Y resulta que nos quedamos en eso. Pero hoy día se está colocando bastante énfasis en lo que es el impacto. O sea, verdaderamente la actividad o lo que nosotros estamos desarrollando, cómo se produce un impacto. Y esto impajaritablemente trae que tenemos que tener muy claros los objetivos de esa actividad y acompañado de los indicadores que nos acompañan, digamos, de esta actividad, ¿ya? Y ya no estaremos hablando de número de asistentes, no estaremos hablando de kilos de fruta, sino que estaremos hablando entonces si verdaderamente el objetivo de lograr que los agricultores adopten o se vean motivados o estimulados a incorporar esa tecnología, se logra, ¿ya? En relación a, haciendo un poco de historia, en los años 70 se hablaba de divulgación, especialista en producción, transferencia, extensión, y se hablaba del que sabe al que no sabe.
Y hoy día ese cambio de paradigma se está dando en otro plano, que es un proceso de enseñanza y aprendizaje donde se habla de encuentro de saber. Vamos a analizar un poquito más profundidad esto último. Y así tenemos entonces que lo lineal, o sea, del que sabe al que no sabe, el producto resultado es el foco de la atención. En cambio, en el participativo es el proceso donde se coloca atención. Instrumento y la metodología predefinido de antemano. En cambio, en el participativo definido durante el proceso. Tipo de aprendizaje, reproductivo. En cambio, en el participativo tenemos reproductivo, comunicativo, transformativo. En el caso de la percepción del participante es un activo pasivo, un actor pasivo, receptor de la oferta, un interés relativo, dispuesto a aceptar la propuesta, un actor activo, en cambio en los participativos, crítico, cuestionador, con intereses propios. Responsabilidad principal frente a la decisión está centrado en el experto, en cambio en el participativo centrada en todos los participantes. ¿Qué otro aspecto consideramos aquí? Conocimiento necesario. Necesitamos en los lineales técnicos sobre el tema con que se convoca la participación. Se habla de comunicación, pedagogía. En cambio, en el participativo, y aquí aparece un elemento bastante interesante, son relaciones humanas, gestión de oportunidades, comunicación efectiva, andragogía, manejo de conflictos y escucha activa. Y cuando estamos hablando de andragogía, no es otra cosa que aprendizaje de adulto. En el tiempo requerido, definido y pauteado de antemano, en cambio en el participativo se define en el transcurso. Evaluación del proceso, cuantitativa centrada en la actividad, ya lo analizamos anteriormente, en cambio en el participativo, cuantitativa y cualitativa centrada en los efectos de esa actividad. En el caso del modelo referencial, tenemos racionalidad, sujeto como objeto, populismo, análisis cartesiano, etc. En cambio, en el participativo tenemos racionalidad, el agricultor pasa de ser objeto a sujeto, empeoramiento, análisis sistémico. Estos modelos coexisten, son complementarios, no son excluyentes ni se contraponen. Muchas veces nos encontramos con tecnologías que necesitamos entregar linealmente. O sea, la aparición, por ejemplo, de una nueva variedad, aparición de un nuevo producto, necesitamos solamente hacer una entrega de esa información. En cambio, otras cosas más complejas necesitamos impajaritablemente entrar en la parte participativa. Algo semejante ocurre con el perfil de nuestros agricultores. Pequeños agricultores con grandes agricultores, ¿ya? Con respecto a la hipótesis de trabajo, se habla de que en la medida en que miembro, aquí voy a desmenuzar un poco esta definición, primero que los miembros de comunidad sean protagonistas. Y aquí coloco nuevamente énfasis. ¿Protagonistas de qué? De la construcción del conocimiento de la realidad. O sea, que ellos participen desde esa primera etapa inicial. ¿Cuál es el otro ámbito? Detección de problemas y necesidades, ¿ya? Y también tengan una participación activa en la elaboración de propuestas y soluciones, ¿ya? ¿Y esto qué esperamos con esto? Esperamos que los resultados obtenidos sean innovaciones tecnológicas, o sea, nuevamente en el concepto de que son tecnologías, procesos incorporados al sistema productivo, y con esto, ¿qué logramos? Mayores posibilidades de ser adoptadas, ya que responden a preocupaciones sociales, relevantes, etc. ¿Ya? Nuevamente volvemos al agricultor, que nos encontramos con personas, incluso personas adultas, ¿ya? Y aquí quisiera hacer un paralelo entre pedagogía y andragogía. La pedagogía, las decisiones que las tome otro, un rol pasivo, ¿ya? Situémonos en la época en que fuimos escolares, digamos, cuál era la posición. En cambio, la andragogía, un rol activo. ¿Ya? En caso de la experiencia, ¿qué se pide? Que la experiencia la aporte el experto. El público objetivo no las posee. En cambio, la andragogía posee experiencia previa, se relaciona con experiencias pasadas, encuentro de saberes que se habla. ¿Ya? Disponibilidad para aprender. Bueno, en el colegio, aspectos necesarios para su desarrollo, por imposición,
En cambio, la andragogía entra en otro plano, posee diferentes roles, lo que genera diferentes motivaciones e intereses, libre y por necesidad. La perspectiva temporal, los conocimientos serán utilizados posteriormente, materias teóricas, etc. En cambio, la andragogía, o sea, nuevamente, con el público objetivo que nosotros nos vemos enfrentados, requieren aplicaciones inmediatas y soluciones a problemas concretos. ¿Ya? ¿Qué es lo que se entiende por andragogía? Su enfoque es mucho más amplio, por supuesto, pero aquí una breve pincelada. Su enfoque metodológico se basa en diálogo de saber entre investigadores, extensionistas y productores, con asiento en un territorio determinado, lo que implica promover y privilegiar la participación y horizontalidad entre sus participantes, valorando el conocimiento local. Y tal como señaló Carmen Gloria, esto se incorporó en nuestro trabajo en línea, en donde fuimos evolucionando de una situación de GTT a un programa territorial. Ya dijimos que hay un asunto intelectual que es el aprendizaje. Ahora, hay diferentes teorías del procesamiento de la información y la memoria, y aquí incorporé esta que encontré un poco más fácil de digerir, digamos. Primero, el agricultor, o todos nosotros, incluso si ustedes hacen un análisis de por qué están participando en este seminario, seguimos todo este mismo proceso. Primero recibimos un estímulo, ¿ya? De algún tipo. Y esto ingresa a la memoria sensorial, o sea, a través de los sentidos, a través de la vista, del oído, del tacto, etc. Y en esta etapa, nosotros consideramos inmediatamente si lo que nos están ofertando es irrelevante y pasa y lo eliminamos, ¿ya? O relevante y despierta nuestro interés. Aquí muchas veces, por supuesto, el agricultor no se retira de la reunión que estamos planificando, pero puede estar en otra, o puede tener un problema, puede estar pensando en un problema de la casa o un problema en el banco, etcétera, etcétera, y es momento entonces de identificar, esto es fundamental, ¿ya? Y una vez que relevante pasa a la memoria activa, de luego a la memoria a largo plazo, de la memoria a largo plazo frente a un estímulo del medio, el agricultor echa mano a su base de datos, por decir así, y obtiene una respuesta a ese nuevo desafío. Si le faltan conocimientos, vuelve a la memoria activa, adquiere nuevos conocimientos y enfrenta esta respuesta. Vamos a analizar muy someramente algunos de estos pasos. ¿Qué entendemos entonces, tal como decía yo, la parte de la memoria selectiva? Se reciben estímulos espontáneos, planificados, y aquí es fundamental porque es el momento en que nuestro interlocutor considera si es irrelevante o relevante la actividad. Y aquí las expectativas, los conocimientos previos, sus paradigmas, sus fracasos, sus errores, sus éxitos que han tenido en el pasado, lo que dice el medio, todo esto ingresa antes de tomar la decisión si es irrelevante o relevante no es. Este es nuestro talón de Aquiles, esta es nuestra etapa más importante. Posteriormente pasa la memoria activa, en donde el agricultor ya motivado le interesa obtener clasificación, asociación, codificación, jerarquización, y esto con los nuevos conocimientos que nosotros le vayamos entregando. ¿Ya? Él va logrando entonces obtener este tipo de clases de niveles a través de la información que nosotros le pasamos. Una vez que ya él ha jerarquizado, lo ha analizado, pasa a lo que es la memoria a largo plazo, que es lo que nosotros estamos buscando, en donde queda guardado, digamos, en una base de datos en nuestro cerebro, para que el día de mañana, frente a un estímulo, búsqueda y recuperación y obtenga entonces respuesta a un nuevo desafío. Esto es muy pinceladas, pero son elementos que debemos nosotros tener presentes. Y aquí hay dos procesos involucrados, como decimos, el aprendizaje, que es un proceso a través del cual se adquieren nuevos conocimientos, es un proceso intelectual, y la enseñanza, que es el proceso educativo donde se ofrecen
posibilidades para que ese aprendizaje se produzca. Y es aquí donde nosotros podemos actuar. ¿Cuáles son un paralelo entre aprendizaje y enseñanza? El aprendizaje, ya dijimos, una primera etapa ocurre la motivación, la adquisición de conocimiento, el desempeño y la retroalimentación. ¿Cómo nosotros lo hacemos intelectual esto con la enseñanza? Haremos la enseñanza una etapa introductoria que nos permite entonces despertar interés, dirigir la atención, estimular el recuerdo. ¿Ya? Orientación, proporcionar estímulo y orientar el aprendizaje, entregar elementos de juicio al agricultor. Una vez que se aplica, lograr, o sea, para ver y valorar la propuesta que nosotros estamos haciendo, es entrar en una etapa de aplicación, donde facilita el recuerdo, estimular desempeño, estimular transferencia y retención. Y por último, se hace una evaluación donde nos confirma el aprendizaje y corregir el desempeño, para lograr entonces una retroalimentación en el proceso de aprendizaje. Ya vimos esto, y vamos a cruzar, no perder de vista que lo que nosotros perseguimos es la memoria de largo alcance, o sea, que el agricultor guarde en su disco duro y ya pasamos a una etapa siguiente. Lo primero, el diagnóstico. Digamos, otro diagnóstico más. Bueno, pero si nosotros tenemos focalizado nuestra actividad, tenemos muy claro qué es lo que queremos, en concordancia con los agricultores, realizamos entonces un focus group, un sondeo, metaplan, hay diferentes actividades, pero sobre un tema específico. Si decidimos intervenir el tema, por ejemplo, de la ovejería, de retirar el macho dentro de la masa de los ovinos, bueno, ¿qué es lo que opina el agricultor? ¿Cuáles son sus experiencias sobre el macho metido con toda la masa de la... No me interesa, y por mucho que me acuerdo haber tenido bastantes discusiones con los economistas, en donde me decían, oye, pregúntale sobre los kilómetros de cerco. Oye, yo no voy a intervenir los cercos, no voy a intervenir el apotreramiento. ¿Ya? No es que es importante saber porque así determinamos, los cercos son inversión. Sí, oye, dejémoslo para otro momento. A mí me interesa cómo logramos separar el macho de las hembras en el rebaño. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que entrar con una focalización y un objetivo bastante claro. ¿Cómo esto lo cruzamos con el aprendizaje y la enseñanza? ¿Qué actividades nosotros debemos desarrollar? Ya dijimos en la etapa del estímulo, vías de campo, giras técnicas, difusión. Si yo deseo introducir una tecnología y sé que en alguna parte ya esa tecnología está incorporada y los agricultores que yo estoy trabajando todavía no están suficientemente motivados, los llevo a conocer esa realidad. Los llevo a una gira técnica, le hago difusión, les muestro películas, los estimulo, ¿ya? Pero nuevamente, ¿con qué objetivo? Sacar el macho del rebaño de las hembras, ¿ya? No incorporar otros temas donde de repente con alguna actividad tratamos de solucionar el problema general de la agricultura. Ya una vez que el agricultor está motivado, está interesado, pasamos a entregarle elementos de juicio, reuniones técnicas, cursos, visitas técnicas, en donde verdaderamente el agricultor va aquilatando, va aterrizando lo que vio y que quedó motivado en el día de campo, que quedó motivado en la gira técnica. Posteriormente, una vez que ya hemos logrado la incorporación de esos conocimientos, la aplicamos en las condiciones del agricultor, ¿ya? Con sus recursos, con sus limitantes, con sus conocimientos, ¿ya? Hacemos demostraciones, unidades de validación, investigación participativa, crop check, talleres, etcétera, que nos permite entonces colocar en las condiciones del agricultor esa tecnología. Y una vez que se aplicó la tecnología, se aplicó el nuevo proceso, hacer un estudio de caso, estudio de impacto, que haya una retroalimentación, ver cuál ha sido la evaluación de la intervención que nosotros hemos hecho. Este es un proceso que debe continuar, no podemos aspirar a hacer una demostración sin que el agricultor esté motivado, etcétera, etcétera. Insisto, habrán situaciones en que verdaderamente bastará
hacer una entrega de una información, ¿ya? Porque es una actualización de una nueva, como decía, una nueva variedad, un nuevo producto, ¿ya? Pero ya el agricultor tiene incorporado la necesidad de incorporar una nueva variedad, de incorporar nuevos productos, ¿ya? Y por supuesto, esto variará de acuerdo a si se trata de la agricultura familiar o se trata de una agricultura empresarial. Por supuesto, una agricultura empresarial, de repente podemos intervenir a nivel de estudios de caso, estudios de impacto, viendo resultados ya que se ha obtenido. En cambio, con una agricultura donde el agricultor todavía falta la etapa de motivación, tendremos que iniciar actividades con días de campo, ¿ya? Voy a dar aquí el ejemplo de cómo desarrollar un plan de acción. Lo primero, definir unidad temática y selección de actores. ¿Esto quién lo determina? Lo destinará las políticas regionales, lo destinará las brechas tecnológicas existentes, la oferta tecnológica, los recursos que hay, etcétera, etcétera, los intereses de los agricultores. Entonces tenemos unidades temáticas, selección de actores. ¿Qué es lo que fijamos ahora? El objetivo de nuestro trabajo, separar el macho de las hembras, ¿ya? De ahí fijamos las demandas. ¿Qué piensa el agricultor? ¿Cuáles son sus expectativas? Y tendrá que plantearse problemas que de repente, oye, me faltan aguadas, etcétera, etcétera. O ya lo aplicó, etcétera. Otro aspecto es ver cuál es la oferta tecnológica que hay. Tengo cerco eléctrico, tengo los guateros, etcétera, etcétera. Después tenemos cuáles son las brechas tecnológicas. ¿Cuál es la... con la demanda versus la oferta nos va a determinar las brechas tecnológicas. Y aquí determinaremos factores críticos, ¿ya? Focalización, ¿ya? Posteriormente pasamos a definir una línea base que va a ser nuestro piso donde vamos a iniciar la intervención para posteriormente identificar metas, donde se adquieren indicadores, ¿ya? Para en ese momento definir los compromisos entre los diferentes actores, investigadores, extensionistas, agricultores, qué papel, qué rol va a jugar cada uno. Y como, por supuesto, no nos podemos quedar solamente con esa información a nivel de un grupo reducido, tendremos que entrar a una etapa de difusión donde está considerado entonces la irradiación a público objetivo semejante. Esto en un proyecto, 2, 3 páginas, no más que eso, un proyecto que me define esta intervención y donde al final de lo aplicado hagamos un estudio de impacto.